Saludamos a los oyentes del programa Historia de la Iglesia. Cuando pensamos en la Reforma Protestante al día de hoy, a veces pensamos que fue la obra de un gran hombre de Dios, Martín Lutero. Sin embargo, la Reforma Protestante fue en realidad un movimiento que, aunque personificado por este gran hombre de Dios, por el rol histórico y las posiciones que le tocó asumir, tuvo sus precursores que encarnaron las mismas aspiraciones de este gran reformador y sin los cuales no se hubiese podido llegar a producir el fenómeno de la Reforma. En una entrega anterior estudiamos varios de estos precursores de la Reforma, tales como Pedro Baldo y los valdenses, John Wycliffe y los Lollardos, Juan Hus y los husitas, Jerónimo Savonarola, y al igual que lo antes dicho de Lutero, no debemos pensar que ellos fueron llaneros solitarios que encarnaban un ideal que no era correspondido por el pueblo de Dios. Muchos miles de hombres y mujeres de estos siglos XIII, XIV y XV tenían profundas convicciones evangélicas y se acercaban mucho ideológica y teológicamente a los posteriores postulados de la Reforma, pero aún no había llegado el tiempo de esta. Debieron pasar varios siglos y darse las condiciones adecuadas para que confluyesen las motivaciones del verdadero pueblo de Dios dentro de la Iglesia Católica, los príncipes de Europa y los movimientos seculares que hicieron posible que se efectuase en los albores del siglo XVI la gran Reforma Protestante. Veamos algunas de las causas que la precedieron y que motivaron a los precursores a hacer su trabajo. La primera que queremos señalar es la condición en que se hallaba el clero y el papado en Europa. Como ya hemos podido ver anteriormente, la condición de la Iglesia Católica en Europa Occidental en los siglos XII al XIV y del papado eran deplorables. La simonía o la compra y venta de cargos eclesiásticos, la corrupción moral del clero y de los papas, el afán de los papas de control político sobre los reinos de Europa, el incesante cobro de los impuestos eclesiásticos que hicieron de esta iglesia la institución más rica sobre la tierra, la lucha de poder de hombres corruptos y las divisiones dentro del papado habían hecho del clero y del papado dos instituciones desprestigiadas. Si bien antes el pueblo confiaba en la Iglesia para su orientación moral y teológica, estos abusos y pérdida de credibilidad, sumado a otros eventos de flujo de ideas en Occidente que trataremos más adelante, hicieron que el pueblo de Dios perdiese toda credibilidad en estos agentes y desease que la Iglesia fuese reformada, buscando guía y orientación en las Sagradas Escrituras, cosa que antes era un manejo exclusivo de este clero. Unos 4 años antes de que Lutero clavara sus 95 tesis, Nicolás Maquiavelo, diplomático, político, filósofo y escritor, nacido en Florencia, escribió en el siglo XV algo que podemos considerar casi profético. Cito: «Si se hubiese preservado la religión del cristianismo de acuerdo con las ordenanzas de su fundador, la situación y comunidad de los cristianos habría sido mucho más unidas y felices de lo que son. Ni puede haber mayor prueba de su decadencia que el hecho de que cuanto más próxima está la gente a la Iglesia romana, cabeza de su religión, tanto menos religiosa es. Y quien quiera que examine los principios en que esa religión se fundó y vea cuán distintas de tales principios son su práctica y aplicación actuales, juzgará que su ruina o castigo está al llegar». Fin de la cita. En esta cita de Maquiavelo vemos que la situación general de la Iglesia presagiaba que un cambio brusco estaba a punto de ocurrir. La rapiña del clero y su inmoralidad había alcanzado un nivel tal que, de acuerdo con Erasmo de Rotterdam, llamarle clérigo a una persona era un insulto. De hecho, casi todos los intentos de reforma que surgieron antes del siglo XVI, incluso dentro del seno de la misma Iglesia Católica, fueron provocados por el estado en que se encontraba la curia romana. Las luchas internas entre los papas y de estos en contra de los monarcas
hizo que se debilitase el poder omnímodo de los papas sobre los soberanos y sus súbditos. Igualmente dañino a los intereses del romanismo fue el gran cisma del papado, en donde las luchas intestinas por el poder papal hicieron que hubiese 3 papas a la vez en un momento determinado de los albores del siglo XIV. Recuerden, y ahora pasamos a ver la influencia del Renacimiento, que la parte de Europa que había sido invadida por los bárbaros en el siglo V trajo en sentido general la época más oscura de la Edad Media que ya vimos en clases anteriores. Y esta oscuridad no solo se reflejó en aspectos de la fe cristiana, sino en cuanto al conocimiento de los escritos clásicos, el arte, la cultura, etc. Y fue una época de muy poco desarrollo intelectual y artístico. Pero en la misma Edad Media ocurrió lo que se conoció como las Cruzadas, y estas fueron guerras llevadas a cabo por las naciones de Europa Occidental en nombre y con el auspicio de la Iglesia Católica para tratar de recuperar los territorios conquistados por los musulmanes. Estas guerras tuvieron muy poco éxito, sin embargo, permitió que hubiese un contacto más cercano con aquellos lugares del Oriente, y esto hizo que se comenzara un comercio más creciente con aquellas regiones. En el año 1453 sucedió un hecho dramático en la historia universal, y es que el Imperio Bizantino, es decir, la parte oriental del Imperio Romano, cayó finalmente ante los turcos otomanos que practicaban el Islam como religión. Muchas de estas personas que vivían en el Imperio Bizantino huyeron a Europa Occidental ante el dominio de los turcos otomanos, llevando con ellos sus conocimientos de aquella cultura oriental. Y esto hace que se le dé gran importancia a esa riqueza literaria de los clásicos griegos como Sócrates, Platón, Aristóteles, etc., pero también trae un gran interés en la Biblia y en los escritos de los padres de la Iglesia como parte de esa literatura clásica. Hubo un renovado deseo de poder aprender y leer latín clásico y la lengua griega. Y recuerden que el Nuevo Testamento se escribió en el mismo idioma en que muchos de esos clásicos se escribieron, es decir, en griego. El estudio de los clásicos llevó al humanismo, es decir, a elevar la figura humana que hasta ahora había sido dependiente y subordinada de Dios a una dimensión de centralidad y exaltación antes no vista. El resultado es que el hombre empieza a convertirse en la medida de todas las cosas, como había propuesto años antes el filósofo griego Protágoras, por allá por el siglo V a.C. La religión en la Iglesia en esa época ya no eran los amos supremos de las mentes de muchos hombres del Renacimiento, y la emancipación ideológica de muchos hombres iba a dar lugar también al declive del totalitarismo ideológico de la Iglesia romana, a estimular el pensamiento y a cuestionar los dogmas y tradiciones y visión del mundo impuestas por ese clero. En el mismo orden de idea, tenemos que mencionar aquí el invento que más influyó en todos estos cambios bruscos, la imprenta. Este grandioso invento no solo debemos verlo como algo que Dios planeó en su soberana voluntad, como una necesidad a la que el hombre tarde o temprano buscaría una salida en el tiempo de Dios, la necesidad de comunicar masivamente sus ideas al mundo que les rodeaba. Tal vez esta cita de Will Durant, el historiador, puede ayudarnos un poco a evaluar su importancia. Cito: la imprenta no produjo el Renacimiento, pero allanó el camino para la Ilustración, para las revoluciones norteamericanas y francesa, y para la democracia. Hizo de la Biblia, la imprenta, una posesión común y preparó al pueblo para cuando Lutero apelase de los papas al Evangelio, y más adelante había de permitir a los racionalistas apelar de los evangelios a la razón, y terminó con el monopolio clerical del saber, el dominio sacerdotal de la enseñanza. Fin de la cita. Finalmente veamos los cambios políticos y sociales. En los siglos XIV y XV el mundo fue testigo de cambios que, aunque graduales, movían irremisiblemente la historia universal hacia un nuevo sendero. La economía se desarrollaba mayormente a nivel agrícola, pero a partir de ese momento estaba a punto de iniciarse una revolución industrial que aceleraría el proceso de decadencia que se había iniciado ya en el catolicismo medieval unos años antes, y también una revolución comercial.
Una fe vigorosa y bíblica es perfectamente compatible con el progreso científico e industrial. De hecho, es indudable que la Reforma Protestante impulsó el desarrollo económico y científico de los países del norte de Europa, pero este progreso no es compatible con el sistema religioso feudal que se gestó durante la Edad Media. Por otra parte, las monarquías en desarrollo procuraban con ahínco librarse de la dominación de la Iglesia. Los reyes no veían con buenos ojos cómo la Iglesia Católica Romana formaba un Estado aparte del Estado, no reconociendo otra autoridad que la del Papa. De hecho, poco a poco los gobernantes hicieron valer su autoridad dentro de la Iglesia, insistiendo en el derecho de designar cargos eclesiásticos, aunque no exactamente al nivel que ellos hubiesen deseado. Un caso típico lo tenemos en España, donde Fernando e Isabel, reyes católicos, hicieron caso omiso de las objeciones del Papa y llenaron muchas vacantes eclesiásticas. Finalmente, veamos los cambios intelectuales y filosóficos que fueron caldo de cultivo para la Reforma. La fe ciega del medioevo estaba siendo fuertemente amenazada por un gran despertar intelectual y una creciente duda religiosa que se extendió por toda Europa a partir del siglo XIV. Por otra parte, la filosofía, que había sido sierva de la Iglesia hasta el siglo XIII, había tomado su propio rumbo a partir del siglo XIV. Con el pensamiento de Guillermo de Ockham y Marsilio de Padua, la Iglesia recibió un fuerte golpe intelectual. Ambos negaron la supremacía e infalibilidad del Papa, a la vez de que no veían el por qué la Iglesia debía entrometerse en los asuntos del Estado. Y hasta aquí llegamos, queridos amigos del programa Historia de la Iglesia, en esta nueva entrega. Será hasta la próxima. Les deseamos muchas bendiciones.